Buen día, ¿qué tal amigos? Un nuevo video para aclarar determinadas situaciones de carácter fáctica y su contemplación en el orden jurídico. Advierto que en el diario El País del día de hoy se consultó a estimados colegas que ejercen preferentemente en el ámbito penal con respecto a la existencia de alguna norma jurídica del ordenamiento represivo del país para precisamente penalizar la conducta de aquellos individuos que eventualmente, ante una situación de confinamiento obligatorio, no acataran dicha disposición. En el Código Penal hay una disposición específica, que es el artículo 224, y que dice daño por violación de las disposiciones sanitarias. La denominación de la figura delictiva parecería indicar que es una norma adecuada que contempla la situación fáctica descrita. Pero vayamos a la lectura. El que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Una primera lectura, y sobre todo del ciudadano común, neófito en materia hermenéutica, es decir, de interpretación de las normas jurídicas, diría, estamos salvados. El artículo 224 del Código Penal contempla la situación. Pero cuando se realiza la exégesis de la norma, se advierte una dificultad, que la norma requiere que efectivamente se haya producido un daño y además, para punir la conducta, probar el nexo de causalidad entre la violación de la disposición sanitaria por un sujeto y el daño, vale decir el contagio, la enfermedad adquirida por el otro como causa directa del accionar prevaricador de la norma que tuvo el indagado. En buen romance, no es un delito de peligro, no sanciona la mera conducta que infringe la obligación del confinamiento, sino que requiere que efectivamente suceda, acontezca el daño y probar, como acabo de decir, el nexo causal. En definitiva, esta norma del Código Penal es insuficiente para enfrentar la situación. Y allí se quedaron mis colegas, los ilustrados colegas, allí se quedaron. Pero yo los quiero imponer de otra realidad, que los abogados no se animan a mencionar, y menos los políticos, por supuesto. Es más, les tengo que revelar algo. Hasta mi propia esposa no quería que yo abordara este tema con un sentido estrictamente jurídico, precisamente por los costos políticos que implica el abordaje leal, sincero, técnico de este problema. Pero como me caracterizo por la sinceridad, por la lealtad, por no medir los costos políticos, es que hago el video. La situación que está viviendo el país es una situación de conmoción interior que está específicamente prevista por la Constitución de la República. Y el constituyente, en ejercicio de la función constitucional, constituyó sobre esta situación específica. Cuando utilizo el verbo constituyó,
me quiero referir técnicamente a la función del constituyente. Pero para que ustedes lo entiendan, voy a utilizar un término sinónimo. Legisló sobre la situación fáctica que estamos enfrentando. Es decir, el constituyente ejerce función constitucional, no función legislativa. Por eso hablo del verbo constituyó. Para simplicidad, para que sea entendido, voy a sustituirlo con esta aclaración técnica por el verbo legislar. El constituyente legisló sobre lo que estamos viviendo. Es el artículo 168, numeral 17. Dice el artículo 168. El presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros, corresponde. Y nos vamos al numeral 17. Y fíjense lo que dice. Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior. Señores, el constituyente previó una situación excepcional. El constituyente previó la fuerza mayor, el caso fortuito, la circunstancia absolutamente abnorme, extraordinaria, imprevisible e irresistible. Y él mismo dispuso qué se debe hacer para enfrentar este tipo de situaciones. Es tan excepcional, tan grave la situación que contempla el constituyente a la hora de constituir, a la hora de legislar, que le atribuye al presidente de la República las facultades de dictar medidas de seguridad, medidas extremas, medidas excepcionales, porque excepcional es la situación que debe enfrentar, la que estamos enfrentando, la que estamos viviendo, el confinamiento que estamos viviendo. Pero yo los llamo a reflexionar sobre otro escenario que ustedes lo ven normalmente en las series o en los films. El ataque exterior. Imagínense al presidente de la República bajo ataque exterior, con los estallidos de los explosivos al lado de la Casa de Gobierno. Esa es la situación que previó el constituyente. La epidemia, que se vaya generalizando una situación de enfermedad de la población, que se vayan dando las muertes. Eso es lo que previó el constituyente. Ese es el estado psíquico y emocional en el que nos tenemos que instalar para entender cómo funcionan estas medidas de excepción. ¿Por qué mis colegas no mencionan esta solución institucional, concreta, específica, adecuada plásticamente al caso que estamos viviendo? Porque el Instituto de las Medidas Prontas de Seguridad, que es un instituto republicano, constitucional, democrático, tiene mala fama, pero está en la Constitución de la República. Entonces, recapitulando, si el señor presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, siguiendo recomendaciones de la autoridad sanitaria, de los entendidos, yo no soy médico y por lo tanto no voy a abrir opinión con respecto a las estrategias metodológicas para enfrentar la epidemia, pero supongamos que, como surge del sindicato médico, lo aconsejable sea el confinamiento obligatorio, como sucede en España, a rajatabla, además lo sé porque tengo familiares allí que lo están sufriendo, o en Italia, el marco jurídico para poder limitar los derechos constitucionales, dictar medidas sanitarias de cumplimiento obligatorio, son las medidas prontas de seguridad. Hay dos interpretaciones
de este numeral 17 de la Constitución de la República. Una interpretación es absolutamente restringida y, a mi juicio, totalmente equivocada, que dice, no, lo único que puede hacer, una vez dictadas las medidas prontas de seguridad, es lo que establece en la segunda parte del artículo, que dice, en cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad solo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen por salir de él. También esta medida, como las otras, deberán someterse dentro de las 24 horas de adoptadas a la Asamblea General en reunión de ambas cámaras, o en su caso, a la comisión estándose a su resolución. La redacción del artículo establece dos escenarios diferentes y dos conceptualizaciones diferentes. Por un lado, la primera parte, tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, son las medidas de carácter institucionales, son las medidas de carácter generales que ante la conmoción, ante la excepcionalidad puede tomar el presidente de la República. Y luego de que las toma, luego de que encara, de que asume con valentía la situación y dicta la medida, las comunica a la Asamblea General. Esas son las institucionales. Esas son las que implican, por ejemplo, el confinamiento obligatorio. Luego está el otro ámbito, que es el ámbito personal, que está expresamente determinado por el constituyente, que es el que dice relación precisamente al arresto y al traslado de las personas. Aquí está toda la solución del problema. Están las medidas sanitarias excepcionales, de carácter institucionales, con un alcance general, que es el confinamiento obligatorio, y luego está el alcance de carácter personal, también previsto en la Constitución de la República, el arresto, con la correspondiente comunicación al Poder Legislativo. ¿Qué sucede, amigos? Que normalmente el político se maneja en función del rédito político de las medidas. Que el político siempre antepone su carrera política. El político siempre está pensando en los votos y no está pensando en la solución del problema, en los institutos constitucionales, porque antepone el juzgamiento, la ponderación de los costos políticos. Eso no corresponde. Por eso nosotros procedemos de forma totalmente diferente. Que las medidas prontas de seguridad tienen, para muchos uruguayos, muy mala fama, no cabe la menor duda. Para otros no tanto. ¿Por qué? Porque recuerda, sin lugar a ninguna duda, yo lo viví siendo un jovencito, la etapa del Pachecato, la época del gobierno de Jorge Pacheco Areco. Y es por eso que ningún gobierno, aun cuando la situación fáctica imponga la solución constitucional, atento a esa mala fama, en una mayoría de la gente, es que no se quieren tomar. Pero al no tomarse las medidas que el constituyente estableció para enfrentar la situación excepcional que estamos viviendo, se buscan, yo diría que las estrategias para evitarlas y los atajos legales. Pero los atajos legales normalmente son soluciones inconstitucionales. Entonces, si queremos un Estado de Derecho que tiene todos los institutos para enfrentar las situaciones excepcionales, si queremos el respeto a la Constitución y al orden jurídico, al sistema democrático republicano, tenemos que ser valientes y tenemos que utilizar las herramientas que están en la Constitución de la República. En definitiva, amigos, para llevar adelante una cuarentena obligatoria,
un confinamiento obligatorio, como pide el Sindicato Médico del Uruguay, necesariamente el doctor Luis Lacalle Pou, presidente de la República, tendrá que dictar medidas prontas de seguridad. Y en ese caso estará actuando el derecho, estará actuando la Constitución de la República, estará actuando democráticamente, hará las comunicaciones correspondientes a la Cámara, habrá un control del Poder Legislativo con respecto a las mismas. Esa es la verdadera situación. Mis colegas no se animaron a enfrentar este tema con los mecanismos constitucionales que están establecidos para enfrentar la situación excepcional. Nuestro enfoque es un enfoque de carácter jurídico y no anteponemos intereses politiqueros espurios. Dicho esto, ahora pasamos a otro plano en la conceptualización de este tema. Muchos estarán diciendo, lo que acaba de decir el doctor Salle va en contraposición o choca con su consideración en referencia a la premeditación de esta situación por parte de la élite plutocrática internacional. Ustedes saben que yo sustento la teoría de que esta pandemia se inscribe en el contexto de una guerra imperialista, una guerra por los recursos humanos, una guerra por los recursos económicos y las posiciones financieras. Por lo tanto, son estrategias de la élite para tener sojuzgada y rehén a las masas, para tenerlas bajo una situación de shock, como muy bien describe Naomi Klein en este libro que se llama Doctrina del Shock, donde analiza distintos casos a lo largo y ancho del planeta donde la élite ha utilizado precisamente el pánico, el miedo, el terror para matrizar, para aborregar, para dominar, para hegemonizar a las masas. Sin lugar a duda que me inscribo en esa teoría. Ahora, que la etiología de la pandemia sea una estrategia de dominación, y que lo aclaremos, no excluye que hagamos el examen de carácter constitucional y jurídico aséptico de esos factores políticos. Tenemos que saber distinguir, discriminar el análisis constitucional y jurídico aséptico y, por otro lado, el análisis político. Pero es muy importante lo siguiente. Nosotros no podemos convalidar de ninguna manera esa tesis tan nefasta como el individuo que la propaló, lo político por encima de lo jurídico. Porque precisamente las élites quieren lo político por encima de lo jurídico. A las élites les conviene que los gobernantes evadan el cumplimiento de la Constitución. Porque con la evasión del cumplimiento de la Constitución logran una cantidad de privilegios, logran el privilegio más importante que tienen hoy por hoy las corporaciones, las élites de poder, la impunidad. Entonces, quienes enfrentamos las élites de poder, enfrentamos esta disyuntiva. Por un lado, saber que la élite de poder quiere sojuzgar, controlar, hegemonizar. Que muchas veces hay institutos constitucionales que van en ese sentido, como las medidas prontas de seguridad. Pero por otro lado, también sabemos que quieren la violación de la Constitución, como por ejemplo la violaron Tabaré Vázquez, Toma, García y Roballo, firmando el contrato ROU-UPM. Y obteniendo UPM un privilegio impensado.
ser el dueño del Río Negro, del agua del Río Negro, segundo reservorio más importante. Hoy que constatamos que el agua limpia, el agua no contaminada, es el insumo principal para luchar contra una pandemia. Y que la contaminación del agua es el caldo de cultivo más importante y proclive a diseminar enfermedad y pandemia. Solo pueblos ignorantes y cobardes entregan el agua a las corporaciones. Pero les decía que en esta disyuntiva siempre es preferible buscar para el pueblo la garantía del cumplimiento de la Constitución y la ley. Habrá otras formas y estrategias de enfrentar el poder omnipresente de la cleptocorporatocracia. Yo me inclino primero por lo jurídico por encima de lo político. Y en función de esa prioridad, que es una prioridad moral, ética, filosófica, política, es que hago este video. Muchas gracias. Hasta un nuevo encuentro.